lo que le guste con harina de maíz. Entonces la invitación es que cuando vaya al supermercado también agarre el paquetico, además que destaca mucho en los anaqueles, muy bien diseñado, color azul, de la nueva harina de maíz con M de Mari. Logrado además con el mejor maíz 100% venezolano, y esa calidad ya está, bueno, logrando que muchos la tengan ahora, la consideren para su alimento, además, casi diario o interdiario, como es por ejemplo la arepa. Queda deliciosa y es una harina que lograron fuese muy suave, fácil de amasar, que no forme grumos, no se pegue y eleve las recetas. Así que vaya al supermercado, agarre su paquete color azul de la harina de maíz con M de Mari y disfrute de deliciosas arepas o cualquier cosa que le provoque con este tipo de harina, justamente con la calidad de este producto de alimentos Mari, logrado con la mejor tecnología. Mari tiene más para dar. Esto fue publicidad. Vamos con... Por cultura general. Con Vladimir Aguilera nos acompaña cada 15 días en el segmento Curando Cultura General, un ingeniero apasionado de la cultura y siempre nos trae temas interesantísimos. Y el de hoy es la devoción mariana que tenemos particularmente los venezolanos, la población pues, en un porcentaje mayoritario católica, y dentro de esa población de religión católica, pues también estamos hablando de que el porcentaje elevadísimo de personas que son marianas, me incluyo, ¿no? En sus diferentes advocaciones de lo que es la devoción a la Virgen María. Tengo varias, lo comentaba al inicio cuando hicimos el resumen sobre lo que es el Día de la Chinita y la celebración que hay en torno a la Virgen, justamente de la Chiquinquirá en el Zulia, pero es una Virgen con la que nos identificamos pues la mayoría, como también me identifico con la Virgen del Valle, como también me identifico con la Divina Pastora, como también me identifico con la Guadalupe de México, la Rosa Mística, y la mía es la Virgen del Carmen, a la que yo le rezo, digamos, que le entrego incluso mis angustias, mis problemas y mi protección y la de mi familia a la Virgen del Carmen, pero igual me identifico con todas porque soy mariana. Claro, claro, claro. Bueno, así es. Buenas tardes, amigos. Además que hoy es un día muy especial para hablar de las celebraciones marianas, porque hoy es el Día de la Chinita, una de las principales patronas también del estado Zulia. Y bueno, quise tocar el tema desde un punto de vista cultural, porque esas celebraciones marianas, a pesar de que provienen del catolicismo, tú lo decías muy bien, Gladys, nosotros somos un pueblo en Venezuela 98% católico, las demás Mm. son otras expresiones religiosas, y somos, así lo dicen los grandes estudiosos, en varios libros que he tenido la oportunidad de leer y de analizar, que somos un pueblo bastante mariano, es decir, devoto a la Virgen María y a todas sus advocaciones. Y esta palabra vale la pena explicar un poco de qué se trata. Las advocaciones tienen que ver con celebrar primero los misterios o los pasajes de la vida de la Virgen María, como es la parte de la Inmaculada Concepción, la Asunción a los cielos de la Virgen. También tienes que ver con todo lo que son sus dones y atributos como patrona. Es decir, nosotros la veneramos como una figura intermediaria entre nuestro Señor Jesucristo, entre Ujú. Dios y nosotros, y también es protectora de los pueblos y de la humanidad. Y el último elemento que tiene que ver con las advocaciones de la Virgen María son las apariciones milagrosas que han tenido en distintos puntos, no solamente de Venezuela, sino desde el globo terráqueo, y todo este conglomerado ha llevado a una serie de celebraciones que a su vez han ido enriqueciendo la cultura de los pueblos. Sí, de hecho, permíteme que agregue, por ejemplo, esta información interesante de holyart.es a propósito de lo que estamos tocando de la devoción mariana. Dice que la devoción tributada a la Virgen María por los fieles se ha manifestado desde siempre de muy diversas maneras en la Iglesia Católica. Las numerosas fiestas marianas que caracterizan el calendario de los católicos son momentos en los que los actos de devoción, las oraciones, el rezo del rosario y todas las manifestaciones de fe y afecto hacia la figura de la Madre de Dios adquieren una dimensión más amplia que abarca a todos los fieles, pero que es difícil determinar si primero surgió la devoción popular a la Virgen, la veneración que le profesaron sus hijos más humildes, que siempre se han dirigido a ella, pues suplicantes, llorosos. Es muy difícil realmente lograr precisar cuál es el origen exacto de la devoción tan grande que algunos le tienen a la Virgen María y a sus 23, no sé si hay más, advocaciones. Sí, es probable que eso esté inculcado también en nuestras raíces, no solamente con el proceso de colonización, donde los españoles trajeron ya la veneración a la Virgen, tiene que ver también con el hecho de que nosotros estamos compuestos en una cultura de un matriarcado
y siempre necesitamos esa figura materna también. Lo que sí es cierto es que en Venezuela y en distintas partes del mundo se venera a la Virgen María de distintas formas, adquiere distintos nombres dependiendo del lugar. Y fíjate que se da un fenómeno cultural interesante, porque por ejemplo, yo crecí en un pueblo que se llama El Pilar, en el estado Sucre, donde nosotros veneramos a Nuestra Señora del Pilar, una Mm, virgen que se trajo de Zaragoza, España, cuando se fundó el pueblo en 1600 y pico, y esas celebraciones ahora son una manifestación muy rica tradicional que forma parte de la identidad de mi pueblo. Entonces, una vez que terminan los feligreses o terminamos de ir a las misas y de asistir a los actos religiosos, entonces vamos a todo lo que son actos culturales, manifestaciones artísticas, actividades deportivas, que ahora se convirtieron prácticamente en las fiestas patronales de mi pueblo, y eso ha ido enriqueciendo desde el punto de vista de la cultura. Entonces, sí. fíjate cómo no siempre la religión, que a veces las personas lo atacan como un elemento negativo, puede ser la puerta para enriquecerle el sentido de comunidad de los pueblos, ¿no? Bueno, que es parte del sentido, ¿no? Se supone que tiene desde el inicio, además de lo que representa la iglesia también, y esa comunión en valores Claro, de las sí, comunidades, los valores cristianos, que entre otras, bueno, la base es primero que nada ser una buena persona. De ahí parte, creo yo, la esencia para todo lo demás. sí, Pero fíjate, sobre las advocaciones y las celebraciones, tú tienes un material interesante a compartir, no es mucho el tiempo que tenemos, Vlad. sí. Tenemos unas peregrinaciones que a nivel mundial yo quise hacer un repaso, hice una pequeña investigación sobre cuáles son las más multitudinarias, porque a veces nos queda como duda de si la Divina Pastora es la número uno, la número dos, y voy a hacer un repaso rápidamente. De acuerdo a la cantidad de peregrinos que asisten a estas celebraciones marianas, tenemos el número uno, la Virgen de Guadalupe en México, donde asisten entre 9 a 11 millones de peregrinos, muy difícil Ujú. de tumbar. La Virgen de Fátima en Portugal con 7 millones, Virgen de Lourdes en Francia 6 millones, Nuestra Señora de Czestochowa en Polonia con 4 millones, y de ahí tenemos otras como la Virgen del Rocío en Sevilla con 1 millón, Nuestra Señora de Luján 2 millones en Argentina, y Nuestra Señora del Rosario en Argentina también con 1 millón. Ahora, ¿dónde entra aquí la Divina Pastora? Que esa es siempre una duda que hemos tenido. Nosotros tenemos una cantidad de peregrinaciones durante el año, pero tenemos también picos, que es el día que se celebra la advocación como tal. En el caso de la Divina Pastora, que se celebra los 14 de enero en Barquisimeto, se estima que van aproximadamente 2 millones de personas. Hay algunos estudiosos que están diciendo que pueden llegar a 4. Yo creo que el número es exagerado, eso hay que estudiarlo muy bien, pero si nosotros vemos por pico, la Divina Pastora está en segundo lugar después de la Virgen Guadalupe de México, ¿sí? Porque en su Ya. pico más alto, la Virgen de Fátima llega solamente a 1 millón de personas. Eso no quiere decir que es la que tiene la mayor cantidad de peregrinos, pero en su celebración sí es la segunda a nivel mundial, con mayor cantidad de devotos Ujú, en una actividad de celebración. ujú. Sí, y bueno, hablar de, por supuesto, y a propósito del día, ¿no? El 18 de noviembre, que se celebra el Día de la Chinita, de la Virgen de la Chiquinquirá, bueno, un poco hablar de esa tradición. Claro, es importante. Fíjate cómo el pueblo zuliano tiene una identidad tan arraigada, gracias en gran medida a esta celebración que hace año a año, donde para ellos es sagrado celebrar el Día de la Chinita con la serie de celebraciones religiosas, pero también las celebraciones culturales y musicales. Y este mismo fenómeno se da con la Virgen del Valle en Margarita, Sí, se da con la igualito. Virgen de Coromoto en Guanare, y se da, o sea, hay otras vírgenes, por ejemplo, la Virgen de la Paz en Trujillo. Lo que quiero decir con esto es que fíjense cómo la identidad de estas regiones se van fortaleciendo muchísimo a pesar de que viene de una actividad religiosa. Entonces, como tú decías, Gladys, yo creo que yo rescato es lo mejor de todo, los buenos valores que nos dejan este tipo de actividades religiosas y culturales, y que no se limitan a la Iglesia Católica. Recordemos a los amigos que nos escuchan que este es un espacio donde discutimos todas las culturas. Aquí hemos hablado también del Islam, hemos hablado del cristianismo, hemos hablado del judaísmo, y lo continuaremos haciendo. Pero quisimos Totalmente. tocar esta parte católica, aprovechando que era hoy el Día de la Chinita, que nos toca a los venezolanos, pero sin descartar que es importante que nosotros respetemos la diversidad de culto que existe a De nivel culto. mundial, y que cada vez la estudiemos más para que entendamos que en lugar de estar divididos, lo que tenemos es que mantener la paz. Y aceptar esa diversidad, exactamente, porque hay incluso quienes no creen en nada de esto, que no creen ni siquiera en la existencia de un Dios, y todo eso es válido, ¿no? Al final cada quien con su postura, y creo que sí, bueno, sí, sobre la base de, bueno, cada quien su postura, pero igual su actuación es
a lo que mencionábamos y lo que tú acabas de repasar o subrayar, que es la calidad como seres humanos, que por encima de todo tengan presente eso, independientemente de que creas o no en alguna deidad, pues es totalmente válido y al final está sumándole a la humanidad. Más bien hay personas que Exacto, incluso son creyentes y, no, y contradicen la palabra de Dios. En el caso de, así es, o sea, así de es. cualquiera de las religiones, contradicen la palabra de Dios, justamente actuando de una manera inadecuada, hasta muy perniciosa y haciéndole daño a los demás. Entonces, Ujú, exactamente. Y mucho a además que hay un reflexionar. elemento que toca todas las manifestaciones religiosas del mundo que tenemos en común, es no le hagas daño a tu prójimo Esa es o ama a tu básica. prójimo como te amas a ti mismo. Y esto, si nosotros vemos en el Corán, si nosotros lo vemos en la Torá, está también traducido en su propio lenguaje con distintos, digamos, mesías, con distintos mensajes, pero básicamente siempre es el respeto al otro ser humano, como tú decías. Y yo quiero recalcar algo, quizás ya para terminar, que nosotros en nuestras vidas vamos creciendo espiritualmente y también vamos evolucionando. Todos nosotros pasamos por una etapa de adolescencia donde estamos Ujú. peleados con la sociedad, con la familia, a veces nos peleamos también con las instituciones religiosas y nos concentramos en ver solamente lo negativo. No quiero aquí defender una postura, pero digamos, yo creo que el ser humano tiene que abrirse a la evolución porque nosotros podemos cambiar de postura y de visión a medida que envejecemos y nos hacemos maduros y nadie tiene la verdad absoluta. Y yo creo Ah, que total. eso es la razón. Que la Exacto. verdad, Somos como seres dicen, humanos. la verdad, Sí, como dicen, está en los matices, ¿no? es correcto. Por eso hay que escuchar, ampliar, como dices, también la mente y justamente en esa diversidad, pues tener una mejor parada. Aprender de esa diversidad y retroalimentarse para construir todavía y cada día más un ser humano evolucionado que sume y no que reste. Totalmente de acuerdo Ujú. contigo en esta Eh, postura y bueno, así también como dices tú, al final cada quien cree en lo que quiera. Incluso cuando algunos jóvenes te manifiestan, cuando en el caso de las familias católicas, ¿no? O las familias de cualquier otra religión, dicen, no, yo no creo nada de eso, se van a los científicos y dicen, nada, a mí que me lo demuestre científicamente, porque hasta ahora no he encontrado nada que me lo demuestre. Yo siempre la respuesta digo, mira, en esta etapa de vida es como prematuro tener esa postura. Más adelante, incluso la vida te va llevando a que sí o sí creas en algo, a quien le vas a depositar también después, ¿no? Las situaciones claro. difíciles que se te presentan y dices, bueno, yo no puedo más con esto, Dios, ayúdame, te lo entrego y te da hasta paz. Entonces, hasta por eso, incluso algunos, bueno, terminan muchas veces adicional a los milagros que se van presentando, que dejan unos cuantos en silencio. Claro, totalmente. Yo conozco muchas personas que a lo mejor toman como patrona a la Virgen de Coromoto, que es considerada la patrona de Venezuela. Otras son devotas a la Virgen del Valle, como el caso tuyo, Gladys, que tienes todas, todas las No, yo virgencitas. tengo todas. Yo, Claro. y voy Entonces, bueno, sumando, porque me va pasando algo especial con cada una. Entonces, bueno, también dentro de mis creencias, lo que yo quiero creer, lo que yo siento, en fin, la conexión, pues voy claro. sumándolas con toda Y fe fíjate que identifico. hay algo importante. Por ejemplo, mi madre me encomienda siempre a Nuestra Señora del Pilar. Entonces yo por esa conexión con mi madre espiritual ya soy devoto, pero porque eso de alguna manera crea un vínculo Ah, bueno, que es bonito temas. y a mí me ayuda. Creo que cada quien está en la libertad de buscar su Totalmente. vínculo, pero Escoger. es importante fortalecer el espíritu. Total. Gracias, Vlad, por haber traído este tema hoy al programa y a propósito del Día de la Chinita. Un abrazo apretado, cuídate mucho, bendiciones y que el manto de la Virgen te cubra. Te haga invisible a la maldad y a los peligros. Bueno, ahí está la música sonando, ya nos están diciendo que nos tenemos que ir, así que menos mal que Vladimir entiende cómo es el tiempo en general en transmisiones como esta, así que bueno, me toca mientras va sonando lo